estamos grabando. Sí, eso, la grabación también es buena por si acaso quieren, por si de pronto no entendieron bien algo y les gustaría repetirlo, ¿sí? O, por ejemplo, el internet falló, entonces no escucharon bien. Así, la grabación sirve para todo eso, ¿vale? Entonces, sí, siempre es bueno grabar. ¿Ok? Hagámoslo entonces. Menos mal no se deja consumir. Sí, es que, no, pero es que por más que intenten, siempre es difícil. Vale, 1 minuto. Para los compañeros que no asistieron. Sí, exactamente, sí. Especialmente por ellos. Así es, Manuel. Especialmente por los que no asistieron. Ya me acordé por qué no me gustaban naturales. Sí. Naturales, ustedes deben aprovechar algo, ¿ok? Una de las cosas que deben aprovechar de naturales es que son cosas muy relacionadas con la vida real, ¿vale? Por ejemplo, tú en la vida real nunca vas a encontrarte con el señor Alexander que compró 100 bananos y esos 100 bananos se los vendió a no sé qué. O sea, en la vida real tú nunca vas a ver a alguien, sí, esos problemas de matemáticas que no tienen nada que ver con la vida real, ¿sí? En la vida real nunca vas a encontrar a alguien que diga, que le diga a un mesero, mesero, quiero que cobre mi cuenta en función de lo que coma mi esposa y a eso se lo divide lo que coma yo. ¿Sí? Esos son los problemas de matemáticas y eso no tiene nada que ver con la vida real. Bien. Al contrario, ¿sí? En naturales sí, ¿ok? En naturales sí es un poco más fácil. Por ejemplo, imaginarse un estudiante haciendo un experimento con los resortes. Eso es algo que como que se puede imaginar fácilmente porque sí, es un experimento, ¿sí? Un experimento. Entonces, fíjense que naturales tiene esa gran ventaja que toca aprovecharla, ¿ok? Toca aprovecharla para entender mejor las cosas. Bien, me salió mala. Ok, vale. Ahora vamos a ver por qué te salió mal. Ok, bueno, a la mitad bien, a la mitad mal y a una persona no le dio tiempo. Ok, vale, no se preocupe. Perfecto, chicos. Aquí hay algo muy importante. Fíjense que todas las preguntas de ITFES, de matemáticas y de naturales, siempre empiezan con un objetivo, algo que quieren hacer. ¿Sí? Eso es algo que se va a repetir mucho en las preguntas ITFES y a medida que ganan experiencia se van a dar cuenta de que es lo mismo. Siempre empiezan diciendo, un estudiante quiere hacer tal cosa, ¿sí? O una maestra quiere hacer tal cosa, o Juanita quiere hacer esto otro. Entonces, eso es como que lo más importante. Si ustedes no entienden lo que quieren hacer en la pregunta, van mal, ok, ya ahí van mal. Entonces es muy, pero muy importante como no pasarlo por alto, ahí te lo dicen, ok. El IFES te lo dice, solamente que muchas veces nosotros lo omitimos o no le damos la importancia. Bien, entonces aquí el estudiante quiere saber cuál de ellos se estira más. Ahí te lo dicen, ¿vale? ¿Cuál es más elástico? O sea, quiere saber cuál se estira más. Eso es lo que quieren hacer, ¿ya? Entonces, en naturales, siempre presten la atención a eso, ¿ok? O sea, no hay que hacer nada, solamente tenerlo en cuenta, como siempre prestar la atención a qué es lo que se quiere hacer. Porque a partir de ahí te van a preguntar. Si tú no entendiste eso, luego se vuelve más complejo.
Pero si ya tú entendiste lo que quieren hacer, ya luego todo se va volviendo más fácil. ¿Vale? Entonces, fíjate, ahí quiere saber cuál es más elástico. ¿Sí? Entonces, luego un compañero, entonces lo que hizo para medir eso fue colgar unas masas de 500 gramos a cada uno de los resortes. Entonces, sí, eso es la ventaja de naturales. Imagínate un resorte y en un extremo tiene una pesa, ¿vale? Eso es una masa de 500, es como una pesita. Una pesa, pues, que hace que el resorte se estire, así, algo como esto. Sistema resorte-masa, ¿vale? Esto es lo que está haciendo. Bien, esto es justamente lo que está haciendo el experimento. Un resorte, le coloco una masa y el resorte pues se va a estirar por efecto del peso, ¿vale? Por el peso pues se va a estirar. Entonces lo que él quiere hacer es ver cuál se estira más, ¿ok? ¿Cuál resorte se estira más colocándole esa masa? Yo imagino una masa de pan. Una masa de pan. Sí, un peso, ¿vale? Un peso. Algo que haga que el resorte se estire, ¿vale? Entonces, si él quiere volver a hacer las mediciones, ¿vale? Esto es muy importante. En naturales esto lo preguntan demasiado, se van a dar cuenta. ¿Sí? Siempre que ustedes quieran corroborar o hacer un experimento otra vez, debe hacerse bajo las mismas condiciones. ¿Ok? Memorícense eso porque eso lo van a preguntar demasiado, se van a dar cuenta. Que cuando veamos naturales, ese tipo de preguntas se van a repetir mucho. En los simulacros también, de que siempre que tú quieras repetir un experimento debe hacerse bajo las mismas condiciones iniciales. Bien, bajo las mismas condiciones iniciales. Eso quiere decir que, por ejemplo, los que marcaron la B, que todos los resortes terminen estirados a la misma longitud. Pues eso sería una condición final, ¿sí? Ese es el final, pero el final a nosotros no nos importa, ¿sí? Para volver a hacer mediciones no nos importa el final, nos importa es que tengan las mismas condiciones iniciales. No el final, ¿ok? El final es lo que va a cambiar. El final es lo que nosotros queremos medir, pero siempre hay que tener las mismas condiciones iniciales. Aquí la condición inicial era, pues, la masa, ¿sí? La masa de que toca colocarle, si tú vas a repetir esto, tiene que ser con el mismo peso, los mismos 500 gramos, ¿sí? Para que, pues, el experimento quede bien. Eso es algo muy importante del método científico. Si tú quieres corroborar algo o repetirlo solamente, siempre toca bajo las mismas condiciones iniciales. No el final, ¿ok? El final puede variar. Lo que importa es que se tengan las mismas condiciones iniciales. O sea, la misma masa, los mismos resortes, ¿sí? Los mismos instrumentos de medición. O sea, todo como empezaste y ya al final, pues puede ser diferente. Y por ejemplo, estirar todos los resortes al mismo tiempo, no, por los que marcaron, el que marcó la C. Fíjense que aquí el tiempo no nos importa. Por eso les decía que es muy importante saber qué es lo que quieren hacer. Aquí solamente quieren ver cuál se estira más, no cuál se estira más rápido. Y ya eso es diferente. Entonces, fíjense que si ven lo importante que es como tener en cuenta lo inicial, lo de qué es lo que quieren hacer. Porque a partir de ahí, solamente con tener eso claro, puedes descartar un montón de opciones. En este caso, la C no tiene nada que ver porque aquí no nos importa el tiempo. Aquí lo único que nos importa es lo que se estira cada resorte. Si no nos importa si se estira rápido, si se estira lento. ¿Sí? Lo que nos importa es que cuánto se estira, no la velocidad a la que se estira. Entonces, sí, el tiempo se utiliza es como para la velocidad. Bien. El tiempo se usa más para la velocidad y aquí no nos importa la velocidad. Entonces, claro, por eso la
Si tú quieres repetir esto, tiene que ser con las mismas condiciones, o sea, la misma masa, el mismo peso, porque si tú le cambias el peso, ya le estás cambiando las condiciones iniciales, ya te va a dar otros resultados. Ok, entonces fíjense, esta pregunta se la quise explicar lento porque se repite mucho, ¿ok? Se repite mucho este tipo de preguntas en naturales. Entonces, siempre que te digan corroborar o repetir un experimento, siempre debe hacerse bajo las mismas condiciones iniciales. Siguiente. Ok, vale, ahí. Vale, perfecto, listo, ahí vi. Muy bien, Manuel. Entonces sí, yo siempre los leo, ¿ok? Si no pueden usar quizzes, yo siempre los voy a leer por Zoom. Pero pues quizzes es mejor, ¿vale? Porque hay más presión y es... Pero sí, si no pueden, ahí siempre por mensaje privado. No hay problema. Bien. Marian, la señal está muy mala. Sí, sí, claro que sí, Manuel, entiendo perfectamente. Marian, no, no te pongas así, Mari. Para eso estás aquí, ¿vale? Fíjate, si te equivocaste, es porque necesitabas ver esta pregunta, ¿vale? En serio, lo necesitabas. Sobre todo necesitabas es que te lo explique. Eso es lo que necesitas, que te aprender del error. Entonces sí, ya ganaste. Sí, ganaste. Si te equivocaste, ya pues, ya le sacaste provecho al Preidfest. Ya rendiste esos 10.000 pesos. Muy bien. Veamos cómo le fue. Uy. Vale, solamente una persona marcó bien. Vale, vale. Y recuerden lo que les dije ayer. Si es la primera vez que hacen esto de marcar en un minuto, obviamente que es difícil, ¿sí? Obviamente que va a ser complicado marcar en un minuto y marcar bien. O sea, entender, analizar y responder en un minuto, eso es difícil. No se sientan mal. Pero como les digo, entre más lo hagan, ¿sí? Esto lo vamos a hacer demasiado y verán que en poco tiempo un minuto va a ser un buen tiempo para ustedes, ¿sí? Entonces, sí, con un poco más de experiencia ya verán que un minuto va a ser pan comido. Pero sí, al inicio siempre cuesta. Vale, entonces, lo que les dije, ¿se acuerdan? Siempre empiezan así. Un estudiante quiere medir la masa de 4 cucharas para saber si son idénticas. Fíjense, lo mismo. Siempre empiezan así. Un estudiante quiere hacer tal cosa, un profesor quiere hacer tal cosa, un grupo de científicos quiere hacer no sé qué cosa. Siempre, siempre empiezan así. Entonces, no lo subestimen, ¿ok? Mucha gente lo lee, pero pues no le presta atención. Entonces, cuando lean eso, como que resáltenlo, ¿vale? Resáltenlo. ¿Qué es lo que quiere hacer? Medir la masa de las 4 cucharas, ¿bien? Para saber si son idénticas, ¿vale? Entonces, quiere compararlas, ¿sí? Para ver si son diferentes o si una pesa más que la otra, ¿sí? Para ver cuál es la que pesa menos, cuál pesa más. Entonces, fíjense, quiere comparar, ¿vale? Quiere comparar para ver si son idénticas o no, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dice usar una balanza diferente
para medir las masas. Lo mismo que les dije anteriormente. Si tú quieres hacer un experimento, debe hacerse con las mismas condiciones, o sea, los mismos instrumentos, ¿sí? Las mismas variables, todo igual si tú quieres hacer un experimento. Porque si tú usas balanzas diferentes en este caso, ya eso te puede arrojar un resultado diferente, que no es el resultado real, ¿sí? De pronto la otra balanza sea mejor, la otra balanza puede ser un poco más, no sé, más barata y menos precisa. Entonces, por eso es que cuando se hacen experimentos, siempre es con los mismos instrumentos, ¿ok? Porque eso hace parte de las condiciones, ¿sí? Si tú cambias los instrumentos de medición, estás cambiando las condiciones. Bien, no se les olvide eso. Por eso no es la A. La B dice, emplear dos balanzas diferentes también está mal. Tiene que ser con la misma balanza, ¿sí? Por eso es que la B también está mal, porque está cambiando las condiciones de medición, ¿vale? Bien. Bueno, nadie marcó la C, eso es algo bueno, ¿vale? La C, pues no. Si tú colocas las 4 cucharas juntas, pues no puedes comparar, ¿vale? No puedes saber cuál pesa más que la otra. Entonces, por eso es que la C no sirve, porque con la C no se puede lograr el objetivo que quiere el estudiante. Él quiere compararlas. Entonces, si pesa las 4 al tiempo, pues no va a saber cuál pesa más que la otra, porque está midiendo todo el tiempo. Por eso era la D, ¿vale? Una sola balanza para medir cada cuchara y cada medición 2 veces, ¿sí? Sí, cuando uno hace experimentos, uno siempre procura medir las cosas 2 veces como para corroborar, ¿vale? Entonces, sí, en los experimentos usualmente se hace más de una sola medición, como para corroborar y para, de pronto a veces toca hacer promedio de los datos para pues tener algo más preciso. Pero sí, ya saben, eso es, falta de confianza. Sí, claro. Entonces, eso es algo importante, ¿ok? Si quieren marcar rápido, tienen que confiar, en serio, porque mucha gente sabe la respuesta, pero se demora 5 minutos dudando. Entonces, sí, toca tener confianza y pues nada, que sea lo que sea, ¿vale? Que se venga lo que se venga y si te equivocas, aprendes. Pero no duden, ¿ok? O sea, hagan su análisis. Eso sí, no dudar es diferente a marcar a lo loco, ¿ok? No marcan a lo loco, o sea, marquen con seguridad y si les sale mal, aprenden. Bien, siguiente. Ok. Vale, solamente 2 personas respondieron. Vale, vale. Les voy a enseñar una estrategia, ¿ok? Para que ahorren tiempo. Bien, para que ahorren tiempo. Same. Los dos que respondieron y les salió mal. Ok. Bueno, pues expliquemos esta con detalle. Vale. Esta expliquémoslo lento porque pues vale la pena. Esta es una muy buena pregunta. Sí, esta es una muy buena pregunta porque aquí es donde uno sabe si uno puede aplicar muchas estrategias
para em, ahorrar tiempo. El internet está muy lento. Ok, vale. Respondes por Zoom, ok. Respondes por Zoom, pero que sea en el tiempo, ¿vale? Ves la pregunta en mi pantalla. Bien. Entonces, miren lo que dice. Unos estudiantes presentan la siguiente cartelera en la clase de ciencias. Lo que yo hago es no leer esto, ¿vale? No lean esto si no tienen la pregunta. Ahí es donde se quema un poco de tiempo. Si tú lees esto sin saber la pregunta, te va a tocar volver a leerlo. Entonces, así es como se quema el tiempo. Entonces, cuando tengan tablas y gráficos, léanlas después de tener la pregunta, ¿ok? Esa es una estrategia que yo uso demasiado. De hecho, es la que yo más uso. Es la estrategia que yo más uso en el ITFES. Tablas, gráficas, procesos, ¿sí? Todo eso, léanlo después de tener la pregunta. Porque es que si no sabes lo que vas a buscar, pues estás leyendo en vano, ¿vale? Porque te va a tocar volver a leer. En serio, te va a tocar volver a leer. Entonces, como para qué leerlo, ¿sí? ¿Para qué leerlo si igual te va a tocar volver a leerlo? Bien. Dice la pregunta. ¿Los estudiantes comunicaron correctamente las conclusiones? Entonces, fíjense, nos están preguntando por las conclusiones. Entonces ya, ahora sí, ya yo sé que me tengo que centrar en esto, ¿vale? O sea, ya yo sé que lo que debo centrarme es en conclusión, ¿ok? Porque miren que aquí hay mucha información, pero solamente te están preguntando por la conclusión, ¿vale? Entonces, si ven por qué que esa estrategia sirve mucho, porque mucha gente empieza a leer, y al final solamente les preguntan por una sola cosa. Eso pasa mucho en el ICFES. Uy, ¿yo cómo hice esto? A ver, vale. Sí, y al final les preguntan por una sola cosa. Entonces leyeron todo lo demás en vano. Bien. Entonces, bueno. Y fíjense, aquí está. Miren cómo empiezas. No, no, sí o sí. ¿Vale? ¿Sí ven cómo empieza? Entonces aquí se puede aplicar la estrategia que les había enseñado. Fíjense que esta estrategia es muy útil porque a Life le gusta mucho preguntar así. ¿Vale? A Life le encanta preguntar así. Entonces, primero decimos si es sí o es no. Esa es la estrategia. ¿Ok? Primero saber si es sí o es no y se tachan las que digan lo contrario. ¿Vale? En este caso, la conclusión dice, determinar la solubilidad de diferentes sustancias en alcohol. Eso no es una conclusión. ¿Vale? Eso no es una conclusión. Ese viene siendo el objetivo. ¿Ok? El objetivo es lo que se va a hacer. ¿Sí? O sea, ¿para qué están haciendo eso? Entonces, fíjense que esto es un objetivo, esto no es una conclusión. Entonces, ya con eso tachamos la C y la D. Bien. Una conclusión es un análisis. ¿Listo? Es un análisis. Una conclusión es un análisis. ¿Sí? Y fíjense, aquí no están analizando nada. Aquí te están diciendo determinar la solubilidad de diferentes sustancias en alcohol y agua. Pero ahí no te están diciendo ningún análisis. ¿Sí? Entonces, eso no es esa conclusión no es correcta, porque ni siquiera es una conclusión. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí pues tocaba tener claro qué es una conclusión. Una conclusión es un análisis, ¿ok? O una interpretación de la tabla o del proceso o del dibujo, ¿sí? Eso es una conclusión, es un análisis. Alégrese si se equivocan, decían. Sí, hoy se están equivocando mucho, sí, hoy debe ser el mejor día de sus vidas, ¿verdad? Pero claro, sí, ya verán que en un par de meses es- estarán volando. Pero pues sí, tienen que equivocarse, ¿vale? Tienen que equivocarse todo lo que se pueda. Muy bien. Entonces, claro, fíjense, ya con eso ya sabemos que esta conclusión es correcta, no,
¿vale? Entonces tachamos las que digan lo contrario, tachamos las que empiecen con sí, pues porque empiezan mal. Si empiezan mal, ya ni siquiera vale la pena seguir leyéndolas. Entonces miren que ahí se ahorra mucho tiempo, porque ni siquiera tienes que analizarlas ni leerlas, porque empiezan mal. Entonces queda entre A y B. La B dice, no, porque la conclusión no informa si el alcohol es soluble en agua. Pero esta tabla aquí no es, esta tabla no es sobre si el alcohol se disuelve en agua o no, ¿vale? ¿Esto cómo se responde? Con el título, ¿sí? Miren, la solubilidad de sustancias en agua y alcohol. O sea, aquí nosotros no estamos midiendo si el alcohol se disuelve en el agua. Aquí estamos probando diferentes sustancias. Estamos probando si se disuelven o no en el agua y en el alcohol, pero no estamos mezclando agua y alcohol, ¿sí? No estamos mezclando agua y alcohol. Estamos mezclando otras sustancias en agua y alcohol. Entonces, fíjense que ahí ya está mal, ¿sí? Porque esta tabla no es de la solubilidad del alcohol y el agua. Es de la solubilidad de otras sustancias en alcohol y agua. Es muy diferente. Fíjense que es un tema de lectura. Es muy, pero muy diferente. Bien. Entonces ya, fíjense, de toda esta información, lo único que usamos fue el título y la conclusión, ¿ya? ¿Sí? Entonces fíjense que esa estrategia es muy buena porque cuando tú sabes la pregunta, ya no pierdes tiempo con la información que nos sirve, ¿vale? No pierdes el tiempo, ¿vale? Entonces, y por cierto, soluble significa que se disuelve, ¿ok? Eso es solubilidad, que se disuelve. Entonces, aquí nosotros no estamos midiendo si el alcohol se disuelve o no en el agua. Esta tabla no es sobre eso. Esta tabla es sobre sustancias, si se disuelven o no en agua y alcohol. Sí, es diferente. Entonces, la conclusión tiene que ser sobre eso, ¿vale? Si la tabla es sobre sustancias, la conclusión también debería ser sobre esas sustancias. El análisis debería ser sobre eso. ¿Ok? Entonces, por eso es que es la A. ¿Bien? La conclusión no relaciona los resultados de solubilidad obtenidos con el azúcar, sal y el yodo. ¿Sí? Esa es la respuesta. Entonces, si tú vas a hacer una conclusión, debes hacer un análisis sobre eso, ¿vale? Sobre la información que tienes. Y la información que tenemos aquí es sobre el azúcar, la sal y el yodo. O sea, la conclusión debería ser sobre esas tres sustancias también. Vale, sigamos. Dale, traten de poner en práctica todo lo que vamos viendo y verán que les va a ir mejor. Ok, vale. Un segundo más. Si alguien le quiere responder por Zoom, sí, pues, de pronto para los que tienen internet un poco mal, sí, por si la quieren intentar, les doy 10 segundos más.
Solo leí la pregunta. Sí, es que aquí, es que miren, vale, las dos personas que marcaron, bien. Cuando a ti te hablan de filtración, siempre imagínate un colador, ¿vale? Eso es algo importante. Siempre que te digan, siempre que te hablan de filtrar, ese es un método de separación. Ese es un tema muy importante para el ICFES. Eso lo preguntan todos los años. Métodos de separación de mezclas. Entonces, la filtración es uno de ellos para separar, para separar mezclas. ¿Bien? Entonces, siempre que te hablan de filtración, siempre imagínense un colador, ¿vale? Eso es lo que está en la D. Fíjense, en la D están filtrando. En las demás, pues están haciendo otras cosas. Entonces, fíjate, ahí van aprendiendo cositas nuevas. Siempre que te hablan de filtración, imagínense un colador. Bien, siguiente. Perfecto. Esta es una pregunta muy, pero muy buena. Sí, porque es algo que les quiero enseñar. Uy, Quizy se marcó solo. Ok, vale. Hombre, sí. Ok, si a tu Quizy le gusta mucho, quiere que aprendas. Bueno, ok, miren lo que pasa aquí. Esta pregunta es un claro ejemplo de cosas que parecen difíciles, pero que son muy fáciles, ¿ok? Eso es algo que pasa mucho en el ITFA. Hay cosas que parecen complicadas, pero si uno tiene la técnica perfecta, si uno pues, se preparó bien, todo esto es un relajo, ¿vale? Por ejemplo, aquí dice un estudiante mete un trozo de mantequilla que se encuentra inicialmente justo por debajo de los 32 grados y ahí aparece temperatura de fusión, si aparecen temperaturas, aparecen gráficas. Entonces todo eso parece complicado, ¿verdad? Parece complicado un montón de datos y las gráficas, pero es mucho más fácil de lo que parece, ¿vale? Entonces, como les dije, un es- primero es el objetivo, o sea, un estudiante mete un trozo de mantequilla, ¿sí? En una sartén. Eso es lo que se hizo, ¿vale? Un estudiante puso eh, mantequilla en el sartén, ¿vale? Pongámoslo así. Mantequilla en el sartén, ¿vale? Si tú haces eso en la vida real, pues la mantequilla se calienta, ¿vale? Eso es como lo más lógico, o sea, eso es algo que nosotros vemos todos los días. Si tú colocas algo en un sartén, se va a calentar. Bien, sí, siempre, todos los días vemos eso. Entonces, si algo se calienta, quiere decir que aumenta su temperatura. Claro, porque la temperatura es como nosotros medimos qué tan caliente está algo, ¿vale? Así como entre comillas. ¿Ok? Si algo está muy caliente, bueno, tiene mucha temperatura. Si algo está pues frío, pues tiene temperatura baja, ¿vale? Entonces, fíjense, esta pregunta parece muy difícil, pero en realidad es fácil, ¿vale?
Solamente tenían que imaginárselo. Si tú colocas una mantequilla en un sartén, su temperatura va a subir. Fíjense que la única que sube es la D, ¿vale? La única que sube es la D. Entonces, eso pasa, ¿ok? Con el tiempo se van a dar cuenta de que muchas cosas parecen difíciles, pero en realidad son muy fáciles después de que tengas la experiencia y después de que tengas toda esta práctica, ¿sí? Y eso es lo que no te enseñan en el colegio. En el colegio eso es lo que menos enseñan. Entonces es algo que pues toca prepararlo por aparte. Bueno, cuando vamos a empezar inglés, sí, ya casi, ya casi. Ya casi vamos a inglés. Siguiente, pues. Ah, bueno, justo ahora, decir. Justo ahora inglés. Aquí remonta, aquí se desquita. Ok. Vale. Ok, sí. Aquí pues aquí dice el cartel, prueba nuestras nuevas guitarras aquí. Eso se ve en una tienda de música, ¿vale? La próxima social es para subir mi autoestima. Claro. Ok, sí, vamos variando, ok. Siempre voy a intentar variar. Vale. Entonces sí dice, prueba nuestras nuevas guitarras aquí. Eso se ve en una tienda de música. La ve, ¿vale? Siguiente. 30 segundos. Esto es lo más fácil, ¿sí? Pero pues toca tener vocabulario. Music sale. No, en internet. Oigan. Sí, ya saben, no saben a sentir mal, ¿ok? La persona que gane, ya saben que es la persona que tenga mejor internet. Así de simple. Pero lo importante siempre es aprender, ¿ok? Yo no. Sí. A ver. Ok, muy bien. Department store. Mucha gente dice tienda departamental, pero no. Department store es almacén. ¿Ven? Almacén. Department store es un almacén. Y en los almacenes es en donde uno ve estos cartelitos. ¿Sí? Por ejemplo, venta de música, tercer piso, ropa para damas, segundo piso, ropa para caballeros, cuarto piso. Eso es un almacén. Los almacenes están divididos así por secciones. Entonces, por eso es que es department store. Ahí es donde se ve ese letrero. El internet. Ok, vale, vale. Sí, marca por Zoom, ¿vale? Marca. O sea, mira la pregunta en mi pantalla y marcas por Zoom. Vale. Siguiente. Sí, sí, vale. Cuando el internet está muy mal, es mejor salir de crisis. Y ves la pregunta en mi pantalla. Single tickets. 1 or 2. Return tickets. 2 euros. Ok, perfecto. Uy. Vale, vale, fíjense. Este es un claro ejemplo de por qué a mí no me gusta enseñar la estrategia de relacionar palabritas sueltas. Sí, eso lo enseñan muchos profes, de que aunque tú no te sepas todo, relaciona solamente las palabritas sueltas.
Pero eso para mí es muy peligroso, ¿vale? Eso es muy, muy peligroso porque aquí dice, uno que dice tickets es entrada, entonces uno enseguida marca el cine, porque el cine pues te venden la entrada, o al teatro, ¿sí? Pero en la estación de tren también hay entradas, ¿bien? Entonces, fíjense lo que pasa. Entonces aquí dice, la entrada sola, 1,2 euros. Bueno, o rupias, ¿no? No sé qué es eso, creo que es rupias, o libra, ¿ven? Alguna moneda. Y luego dice, tiquete de regreso, dos, dos rupias o 2 libras. Entonces, fíjense, tiquete solo y tiquete de vuelta. Return es de vuelta, o sea, para regresarte. Entonces, claro, tú solamente compras un tiquete de regreso, es cuando te vas a ir de un lugar a otro, ¿sí? Vas al centro y te regresas. Por eso es que era la B, ¿ok? En una estación de tren. En un teatro y un cine no, porque en ellos tú no compras un tiquete de regreso. Tú solamente compras la entrada, tú no pagas para salir. Tú no pagas para salir. Se marcó solo, se alegra. Ok. Sí, sí, alégrate, alégrate, siempre. Amén, hermana. Alégrate si te equivocas, amén. Última. Ok, vale. Y siempre intenten como actualizar, ¿ok? Ahí Quizzes aparece una opción como para actualizar, para sincronizar, entonces, para que no se les marque sola, yo creo que es por eso, ¿ok? Como que siempre, cuando yo esté hablando, siempre denle ahí a sincronizar, ¿sí? Como para actualizarla y no se les marque, ¿ok? Sí, actualizando cada 5 segundos. Sí. Me salió bien. Ok, perfecto, Maya. Es un gran avance. Claro, excelente. Fíjense, ya después de tanto equivocarse, ya se va mejorando. Aquí dice, por favor, silencio. Be quiet significa, por favor, silencio. Examen, hay un examen en el salón 3C. Bueno, en una iglesia se hace silencio, pero pues en una iglesia no hay exámenes. Y en un cine tampoco, ¿vale? Entonces, eso es lo que pasa. En un cine uno no hace exámenes. Entonces, claro, es una escuela. Así de simple. Entonces, mi recomendación es no mejorar el vocabulario lo más que se pueda. ¿Sí? Mejorar los de catequesis. Haciendo exámenes en la iglesia. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Pero pues no es lo habitual. Perfecto, chicos. Eso es todo. Vale, gracias por asistir.